Una vez vista cuál es la definición de continuidad de una función, vamos a estudiar la continuidad de ciertas funciones como ejemplos y así vemos cómo se tiene que estudiar. Entonces, por ejemplo, mirad la primera. Si nos dice estudia la continuidad de esta función en general en todos los puntos, vale, pues primero lo que vamos a separar es por partes. Esta función tiene tres tramos. El primero hasta 0, el segundo hasta 5 y el siguiente a partir del 5. Entonces, vamos a estudiar qué es lo que pasa en cada uno de esos tramos. Aquí de momento la función es continua. Esta función es continua porque es un polinomio de grado 0. En el siguiente tramo vuelve a ser continua porque vuelve a ser un polinomio, en este caso de grado 1. Y aquí la función es continua. Por lo tanto, en principio, esta función para la continuidad no da ningún problema, a excepción de los puntos donde hace un cambio, que es en el 0 y en el 5. Entonces vamos a plantearnos qué pasa en x igual a 0 y también qué pasará en x igual a 5. Entonces, como ya hemos estudiado, cuando una función es continua en un punto, vamos a calcular tres cosas que son la función en el 0, en este punto, el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda y también el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Entonces vamos a ver cómo actúa en cada caso. La función voy a borrar para que se vea bien en este caso lo que ocurre. Vale, entonces, por ejemplo, la función en el 0. La función en el 0, aquí esto es cuando es x menor que 0. Y aquí cuando es mayor o igual que 0. Entonces, la función en el 0 actúa de esta segunda forma. O sea que sería sustituir en x menos 3. Entonces, la función en el 0 nos daría un menos 3. Porque sustituimos ahí, donde pone el igual. Vale, vamos al límite por la izquierda. El límite por la izquierda de la función, lógicamente, si es por la izquierda, mira, sería como hacer el límite cuando la x tiende a 0. ¿De qué función? Pues por la izquierda del 0, lógicamente es cuando, si yo tengo aquí el 0, es con puntos menores que 0. Es decir, que la función actúa de la forma como un menos 3 siempre. En particular, en el 0 también es menos 3. Por último, la función a partir del 0, 0 por la derecha vuelve a actuar de esta forma, como la función en el 0. Porque para valores entre 0 y 5, es que si os dijera, mira, valores, esto ya lo estudiamos en funciones a trozos cuando las representábamos. Aquí no lo vamos a hacer, solamente estudiar continuidad. La función entre menos infinito y 0 vale menos 3. Entre 0 y 5 vale x menos 3. Y a partir del 5 vale 2. Esto es lo que es la función y la función. Y estos son valores de la x y estos serían valores de la y. Entonces, 0 por la izquierda hemos dicho que es menos 3. 0 por la derecha va a actuar de esta forma. Entonces, va a ser el límite cuando la x tiende a 0, simplemente a 0, de la función x menos 3. Que evidentemente dará el mismo resultado que habíamos hecho en la primera parte, el menos 3. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que vemos que estos tres valores coinciden. O sea, que la función es continua en x igual a 0. De la misma forma vamos a ver qué pasa en el 5. Vale, en el 5. Vamos a estudiar lo mismo. ¿Qué vale la función en el 5? ¿Cuál es el límite cuando la x tiende a 5 por la izquierda? ¿Y cuál es el límite cuando la x tiende a 5 por la derecha de la función? Vale, pues igual, vamos a coger, pero vamos a ver solamente alrededor del 5. Ahora, lo primero que nos fijamos, la función en el 5 está aquí, donde pone mayor o igual, o sea, la x es menor o igual que 5. Pues la función en el 5 actúa de esta forma, así que vamos a sustituir en x menos 3. Voy a borrar porque como he rayado bastante, vale. Vamos a sustituir aquí, ya del 0 ya no me fijo siquiera. En x menor o igual que 5 sustituimos ahí. Vale, pues 5 menos 3 nos da 2. Límite por la izquierda es lo mismo, así que directamente esto paso y luego ya con el tiempo no hace falta ponerlo, aunque es la forma de justificar cuál es la función que utilizas. Entonces vuelve a ser 5 menos 3, 2. Siempre para hacer el límite sustituimos. Y el último, límite cuando la x tiende a 5 por la derecha, en este caso la función actúa por la derecha del 5, la función siempre vale 2. En particular en x igual a 5 también vale 2. Entonces, ¿qué hemos visto? Que también es continua en x igual a 5. Es decir, que la función era continua en todos los puntos
excepto que no sabíamos qué pasaba en x igual a 0 y x igual a 5. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Finalmente hay que decir la conclusión. Esta función es continua en todo su dominio, y todo su dominio es todos los reales. Entonces, así es como se estudia la continuidad de una función. Tienes que estudiar tres conceptos que son límite por la izquierda, límite por la derecha y la función en ese punto. Vale, pues si os parece vamos a ver también, por ejemplo, el siguiente ejemplo que está aquí, que aunque pongo el logaritmo neperiano no nos va a asustar. En este caso la función dice para valores menor que 1 y para valores mayores o iguales que 1. Es decir, que lo que vamos a hacer es estudiar qué ocurre en esta función. Vemos entonces que para valores menores que 1 la función es continua porque es polinómica. Y en la segunda función, en el segundo tramo, la función resulta que aparece un logaritmo neperiano y luego sumarle una constante. El logaritmo neperiano existe para números que son positivos. Ya vemos que cuando la x vale 1, el logaritmo neperiano de 1 sí que existe y a partir de valores mayores que 1 también. Por lo tanto, ahí la función también es continua. Entonces, el único punto donde nos va posiblemente a dar algún problema es en x igual a 1. Entonces ya sabemos que para estudiar la continuidad de una función en x igual a 1, lo que vamos a hacer es estudiar los tres conceptos de siempre, que son la función en el 1, el límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda y límite cuando la x tiende a 1 por la derecha de la función, siempre de la función. Empezamos con la función en el 1. ¿Qué vale la función en el 1? Nos fijamos dónde está el igual. Pone en el primer tramo x menor que 1 y en el segundo x mayor o igual que 1, es decir, que nos fijamos en ese tramo. Entonces, x mayor o igual que 1, sustituimos la x por 1. Logaritmo neperiano de 1 es 0, 0 por menos 2 es 0 y 0 más 1. Entonces, la función en el 1 podemos decir que directamente es el valor 1, ¿vale? Porque el logaritmo ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Entonces, 0 más 1 es 1. El límite por la derecha es exactamente el mismo, porque vamos a sustituir lo mismo en esta misma función. Entonces, nos vuelve a dar 1. Entonces, simplemente nos falta calcular límite por la izquierda. Límite por la izquierda es cuando la x es menor que 1. Sustituimos en el valor en la función de arriba, que es menos x al cuadrado más 2. Entonces, es menos 1 al cuadrado más 2, menos 1 más 2. Y en este caso vemos que también nos vuelve a dar 1. Es decir, que los tres conceptos nos han dado el mismo resultado. 1, 1, 1, por lo tanto la función es continua en x igual a 1. ¿Qué ocurría? Que también era continua en fuera del 1. Entonces podemos decir que la función es continua en todo su dominio, que son los reales. Entonces, en este caso solamente ha habido un problema, un punto problemático. Entonces, vamos a ver otros ejemplos donde también podemos estudiar la continuidad. Si nos damos cuenta de la primera función son tres tramos. El primero es polinómico, el segundo es polinómico y el tercero también. Por lo tanto, en cada uno de esos tramos la función es continua. Ahora falta ver qué es lo que ocurre en los puntos donde hay un cambio, donde la función cambia de definición. Entonces, ¿qué es el valor x igual a 0? Luego será el valor x igual a 3. Como siempre, estudiamos qué vale la función en el 0, cuál es el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda y cuál es el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha. Como siempre, el límite siempre va con función, no se puede poner límite solo. Función en el 0, nos fijamos donde tenemos la igualdad. Y ahí la marcamos, entonces en el primer tramo. Entonces ahí hemos de sustituir la x por 0. Si la x vale 0, pues 0. Límite por la izquierda, idéntico. Vamos a sustituir en el mismo tramo. O sea que nos vuelve a dar otra vez x igual a 0, pues 0. Y límite por la derecha, entonces ya nos tenemos que ir al segundo tramo, porque es cuando la x es mayor que 0. Y en el segundo tramo, cuando la x es mayor que 0, si sustituimos la x por 0, sustituyendo nos da 1 más 0, es decir, que la función límite cuando la x tiende a 0 por la derecha nos da límite cuando la x tiende a 0 de la segunda función, que es 1 más x. Esta es la forma de justificarlo. Y 1 más 0, si sustituimos, evidentemente nos da 1. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que 0, 0 y 1 no es la misma cantidad. Entonces ya habíamos visto en otros vídeos anteriores, o ya sabíamos, que en este caso, en x igual a 0, la función no es continua. Es discontinua de salto finito. Porque el salto que da es de 0 a 1. Entonces, los dos son números reales. Si son números reales, significa que es una discontinuidad de salto finito. Y eso es lo que ocurre en x igual a 0.
Ya sabemos que ahí la función va a ser discontinua, ya tenemos una discontinuidad de salto finito. El otro punto que habíamos dicho donde tenemos que estudiarlo es en x igual a 3. Y vamos a las siguientes tres cantidades como siempre. La función en el 3, límite cuando la x tiende a 3 por la izquierda y límite cuando la x tiende a 3 por la derecha. Vale, vamos a calcular. Ahora ya nos olvidamos del primer tramo, o sea, el de x menor que 0 ya no está ni cerca ni nada, entonces ya nos olvidamos. La función en el 3. Entonces, exacto, para no tener tanto esto, borro y la función en el 3 veo donde tengo el igual a 3. X menor o igual que 3, pues sustituyo ahí. Es decir, va a ser el límite cuando la x, bueno, voy a sustituir directamente en 1 más x. Es decir, 1 más 3, que me va a dar 4. Y lo mismo va a ser el límite por la izquierda, porque voy a sustituir en la misma función. Ahora, la cosa está que vale el límite por la derecha, es decir, cuando la x es mayor que 3, muy cerca de 3, pero mayor que 3. Si sustituimos 3 al cuadrado son 9, menos 5 también nos vuelve a dar 4. Es decir, que en este caso las tres cantidades sí que es la misma cantidad, por lo tanto es continua en x igual a 3. ¿Qué significa eso? Ya como conclusión, que esta función es continua en todo su dominio, que son todos los reales, menos en qué punto nos había dado discontinuidad, en 0. Y ahí siempre en la conclusión hay que decir de qué tipo de discontinuidad hemos tenido ahí. X igual a 0 es discontinua de salto finito. Porque entonces hemos visto que es continua, ahí continuaría y ningún tipo de problema. Así que esto es la conclusión de la primera función. En este caso solamente una discontinuidad de salto finito. Ahora para estudiar la segunda, vale, vemos que tenemos un coseno, tenemos un seno y tenemos una función polinómica. Vale, para tener un poquito más de espacio, vale, vamos a ver qué es lo que ocurre en cada uno de los tramos. La función, voy a borrar que si no esto de aquí no tengo espacio suficiente. Vale, y vamos a ver qué es lo que ocurre en cada uno de esos trozos que hemos dicho la función. Vale, empezamos. Hemos dicho la función coseno de x es una función continua en su dominio, entonces la función seno también es continua en su dominio y la función que está en este caso en el medio es también una función continua porque es un polinomio, aunque esté dividido entre pi, pi es una constante, es un número, por lo tanto esta función es continua en cada uno de los tramos a falta de saber qué es lo que ocurre en los cambios. En este caso es x igual a 0 y x igual a pi medios. Recordamos que pi medios está en radianes. Eso significa que podemos sustituir la pi en realidad por 180 grados. Entonces pi medios son 90 grados. Vale, vamos a 0, que es lo que estaba escribiendo ahora. Que vale el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda, límite cuando la x tiende a 0 por la derecha y la función en el 0. Vale, pues vamos a sustituir. La función en el 0. En este caso, ¿qué ocurre? Que el igual a 0 no lo tengo en ningún momento definido en la función, porque ahí pone menor que 0 y ahí pone mayor estrictamente que 0. ¿Qué significa eso? Que la función en el 0 no está definida, no existe la función en el 0. Es decir, que en este caso la función seguro que sea discontinua en x igual a 0, porque la función en el 0 no existe. Pero sí que puedo estudiar límite por la izquierda, que es en esta función que acabo de marcar. Entonces, si sustituyo, será el límite cuando la x tiende a 0 de esta función que es coseno de x más 2. Si sustituimos, recordamos que el coseno de 0 es 1 y 1 más 2 que nos da 3. Y límite cuando la x tiende a 0 por la derecha es cuando x es mayor que 0, sustituyo en este caso en la segunda función. Entonces, límite cuando la x tiende a 0 de 2x partido pi más 1. Si sustituimos la x por 0, pues evidentemente 0 por algo dividido entre pi más 1 nos va a dar el resultado de 1. ¿Qué hemos visto ahí? Que el límite por la izquierda me ha dado un número, límite por la derecha me ha dado un número diferente, pero son números reales. Es decir, que en x igual a 0 es discontinua de salto finito, porque da un salto de 3 a 1 o de 1 a 3, da lo mismo como lo digamos. Vale, entonces ahí tenemos una discontinuidad de salto finito, como había ocurrido en el ejemplo antes. Vamos a ver qué pasa en pi medios. Recordamos, pi equivale a 180 grados, para que lo veamos en grados que a veces nos ve mejor. Es decir, que pi medios son 90 grados. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué vale la función en el pi medios, cuál es el límite cuando la x tiende a pi medios por la izquierda y cuál es el límite cuando la x tiende a pi medios por la derecha de la función. Vale. Empezamos.
La función del pi medios, lógicamente, siempre nos vamos a donde tengamos definido el igual. X mayor o igual que 2, pues sustituimos ahí. Pues nada, sustituimos y decimos seno, y evidentemente eso será igual que el límite cuando la x tiende a pi medios por la derecha, porque estamos en la misma función. Entonces, vamos a sustituir y vamos a sustituir en esto. Y nos da seno de 90, que es 1, y 1 más 1, pues que es 2. Ahí lo pongo escrito, ¿vale? Seno de 90 o pi medios es 1. Y 1 más 1, evidentemente, nos da 2. Es decir, que de momento estas dos cantidades son iguales. Ahora, pi medios por la izquierda, ¿dónde vamos a sustituir? Evidentemente, en el segundo trozo. Y en el segundo trozo, si sustituimos, nos queda, pues lo que veis ahí, 2x partido pi en más 1, es decir, si sustituimos por pi medios por 2, el 2 y el 2 se va, el pi y el pi nos queda un 1, y 1 más 1 nos queda 2. Es decir, que pi medios nos ha hecho que en las tres cantidades, la función en el punto límite por la izquierda y límite por la derecha, nos dé el mismo número. Es decir, que el 2 y el 2, como podemos ver ahí, entonces ahí resulta que en pi medios, vuelvo al color de antes, en pi medios la función es continua. Ahora lo que vamos a hacer entonces es decir, ya como conclusión, que f de x es continua en todo R menos en el 0. Porque en el 0, que habíamos visto que en el 0 era una discontinuidad, o teníamos una discontinuidad de salto finito. Bueno, cuando tengáis una expresión algebraica es así como se estudia siempre la continuidad de las funciones. No hace falta representarlas si nos lo piden, así que sería, espero que lo hayáis entendido.